Que empezar el recorrido nos vamos justamente hacia la Conado Histórica, pero para hablar con Francisca Staiti, que es la secretaria general, lo anticipábamos, 72 horas de una medida de fuerza para universitario a nivel nacional. Francisca, ¿cómo está? Buenos días, Carla Alfonso la saluda. Hola Carla, buen día, bien, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos, nosotros siempre pendientes de cómo es el panorama universitario y la verdad que un gusto poder dialogar con usted, entendiendo justamente que la conducción de la Conado Histórica es significativa a nivel nacional, como también es significativo estas 72 horas para visibilizar la situación que no se termina de destrabar, ¿no? Cuando hablamos de de las universidades nacionales. Sí, la verdad que sí, bueno, primero agradecer la comunicación y no se termina de destrabar porque obtuvimos la ley de financiamiento universitario, digo obtuvimos porque fue una ley que comenzó con un proyecto que presentamos desde las universidades, en conjunto el CIN, es decir, el Consejo de Rectores, las federaciones docentes, no docentes, y la FUA, la Federación de Estudiantes. Fue una ley que realmente la trabajamos entre todos los sectores, que atravesó todos los pasos necesarios para que fuera sancionada, incluido un veto y la insistencia de la ley, y el presidente Milei resuelve ponerla en vigencia, pero en el mismo acto resuelve también no cumplirla o suspender su aplicación. La verdad que es una situación muy difícil. Escuchaba los datos de la pobreza y lo que venían comentando, y la situación salarial que está incluida en un artículo dentro de la ley, la recuperación salarial y la convocatoria a paritarias, ¿no? Dentro de esa ley que está hoy sin cumplimiento. Nuestros y nuestras docentes, un gran porcentaje de los y las docentes, o los trabajadores y trabajadoras de las universidades, están hoy por debajo de la línea de la pobreza o en el límite. Tal vez lo atraviesan en un pequeño porcentaje, y es una realidad que hace años no vivíamos, por lo menos en las universidades. Entonces, bueno, frente a este panorama, frente a este incumplimiento de la ley, exigiendo que realmente se ponga en vigencia y se convoque la paritaria, es que surgen estas 72 horas de paro que comenzaron ayer y terminan mañana. ¿Qué tal, Staiti? Hugo Krasnoborda la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto. Le hago una pregunta, a ver si es una apreciación en la que usted coincide o es mía. Teniendo en cuenta que el conflicto universitario no terminó y que la ley no se está aplicando pese a haber sido aprobada, ¿no siente que bajó mucho la espuma del conflicto y como que para mucha gente es como si hubiese terminado ese conflicto? Y no podemos obviar las elecciones del 26 de octubre. Tal cual. Digo, sería descontextualizar la realidad de nuestro país. Digo, no hubiera sido lo mismo con otro resultado del 26 de octubre. Por lo menos es lo que hemos venido analizando de la Federación. Tuvimos un congreso, este paro surge de un congreso extraordinario el 30 de octubre, o sea que veníamos con las elecciones muy en la piel, y realmente fue un debate profundo, lo que había ocurrido el 26 y cómo continuar esto que vos decís, sosteniendo la llama de lo que está pasando en la universidad, porque digo, a pesar de las elecciones del 26, hubiera sido el resultado que saliera, la situación de la universidad no se revertía, era la misma, ¿no? Tal cual. Y sí, baja la espuma, pero también hay otra realidad de la docencia, ¿no? De la educación en su conjunto. Estos son las últimas semanas de actividad educativa. Y eso también nos pasa, nos pasa ahora, en este conflicto que para nosotros es muy profundo, pero nos ha pasado en otros momentos también, que llegado esta época del año, con situaciones no tan graves,
pero sí, digo, la pelea por nuestro salario es histórica, no es que no hemos peleado salario. Y entonces eso también hace que baje un poco la efervescencia de la lucha, sobre todo creo yo en levantar una noticia como es la situación de las universidades en un contexto general donde las noticias o lo importante pasa por otro lado, mientras lo nuestro es lo urgente, es lo que se tiene que resolver ya y no se está resolviendo. Bien, Francisca, preguntarle, porque bien decía usted, nosotros estábamos dando justamente valores y porcentajes, y preguntarle cuál fue, por lo menos a esta altura, ¿no? Lo que se puede ver como pérdida de salario para el trabajador docente, pero entendiendo de que también hay no docentes, hay investigadores, se afectó las becas de investigación, incluso preguntarle si hay renuncia de catedráticos, ¿no? Justamente por los honorarios que entendemos y pasa acá en la provincia de Jujuy, son bajos ante la demanda horaria, la carga horaria que tienen. Bien, empiezo por el final y después vamos a lo otro. Bueno. Sí, pérdida de puestos de trabajo, compañeros y compañeras que renuncian, incluso denunciado por el mismo Consejo Interuniversitario Nacional, ¿no? El Consejo de Rectores y Rectoras, a mitad de este año denunciaban 10.000 renuncias. Y eso lo vemos en cada universidad, testimonios de titulares de cátedra, que se van desmantelando los cuerpos docentes. Es una realidad frente a un salario que realmente es muy exiguo. Docentes con 10, 15 años de antigüedad, digo, son docentes que llevan una formación ya dentro de la universidad, no solo en la docencia, sino también en la investigación, extensionistas, bueno, una pérdida importante para la universidad. Con salarios muy bajos, digo, un docente está con 40 años, un docente exclusivo, ¿no? Que trabaja 8 horas, entre comillas, exclusivamente para la universidad, tiene un salario de 1.300.000 pesos. No llega al 1.400.000. Entonces, bueno, después de tantos años de estudio, de formación, es un salario bastante pobre. Y después la pérdida en porcentajes, el mismo decreto que promulga la ley, es decir, lo que escribe el gobierno, coincide con la pérdida que venimos sosteniendo desde las federaciones. A julio un 43,53%, a la fecha, que tendría que ya haber llamado a paritarias, según lo dice la misma ley, estamos en un 43,95% de pérdida del poder adquisitivo. Staiti, para que la gente entienda, quiere decir que un docente universitario el 1 de enero tenía un poder de compra 43,6% mayor que el mismo docente tiene hoy. 43,9. Así es. Cuando asumió el presidente Milei. En los últimos 2 años se perdió casi un 44% de poder adquisitivo. Un 44% de pérdida, claro, poder de compra, básicamente. Bueno, ese poder de compra se compensa o me voy de la universidad, ¿no? Y se compensa ¿cómo? Con el pluriempleo. Porque no hay otra manera de poder completar un salario que sostenga la economía familiar. O sea que un docente que trabaja jornada completa, como usted dice, ya encima de esas 8 horas, tiene que buscar otro trabajo para poder, digamos, sobrevivir, y de ahí le tiene que dejar el tiempo para corregir los exámenes, los trabajos, preparar las clases. Realmente es inhumano, ¿no? Es inhumano, es también una manera de ir debilitando a la universidad, porque es como una pinza, no hay el presupuesto para funcionamiento prácticamente no alcanza. Digo, el funcionamiento no solo pagar servicios, recién Carla mencionaba, casi no hay investigación hoy en la universidad porque no hay presupuesto para investigación. Es decir, que también eso trae aparejado hacia ese docente investigador una frustración, ¿no? De no poder
desarrollar plenamente su actividad. La formación, capacitación, formación que el docente debe hacer, los posgrados que no son gratuitos, que hay que pagarlos, algunos incluso en dólares. Bueno, eso también se va dejando de lado, se va cercenando. En la paritaria nacional, por ejemplo, como entre los temas que se trataban, uno de ellos era la capacitación gratuita, los programas de capacitación docente. Sí. Ese era un porcentaje que se distribuía entre todas las universidades y se trabajaban en las paritarias de cada universidad para que nuestros y nuestras docentes tuvieran formación gratuita. Eso no lo tenemos. Hace prácticamente 2 años que no tenemos fondos para la capacitación. Bueno, son pérdidas muy importantes que van haciendo un daño profundo en el funcionamiento de la universidad y obviamente repercuten en la calidad de la universidad, eso es innegable, ¿no? La falta del presupuesto, los bajos salarios, nuestros y nuestras estudiantes también perjudicados, ¿no? Becas que son ya prácticamente inexistentes, no digamos, tienen el valor becas, necesario, las universidades que tampoco pueden otorgar las becas que otorgaban. Bueno, la verdad que el panorama es muy difícil y muy complejo. Bien, entendiendo de que ya estamos ahí, ¿no? De cara al cierre del segundo cuatrimestre, preguntarle cómo ven el panorama para el ciclo lectivo 2026, entendiendo que no solamente es hablar de las casas de altos estudios, sino también de las instituciones de nivel superior, pero hablar también de las escuelas preuniversitarias que contemplan justamente el presupuesto y entendemos que también se ven afectadas. Sí. El sistema universitario está afectado en su conjunto. Nivel universitario, preuniversitario, y te diría que el de posgrado también, no por esto mismo que te digo. Sí. Claro. Posgrados que no son gratuitos, el posgrado también se ve afectado en su funcionamiento. Y el inicio del 2026 va a estar muy complejo, ya sea por el tema presupuestario o por el tema salarial. Digo, no es como otros años que veíamos que el grave problema era el salarial. Digo, no es quien sigue la historia de la educación en su conjunto, pero de la universidad en particular, sabe que la pelea salarial del inicio de año es histórica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Paritarias que no se llaman en el momento adecuado, entonces llegamos al inicio del ciclo. Eso para el 2026 va a ser mucho más profundo, porque lo que está en juego también es el tema del presupuesto para el funcionamiento de la universidad. Entonces, sea por salarios o sea por presupuesto para funcionamiento, va a estar complejo el normal inicio del ciclo lectivo, ¿no? Recordemos el 2024, yo creo que el 2026 creo que pinta en el mismo sentido. Recién usted decía que nos escuchaba hablar previamente, que estamos hablando del tema de la pobreza y eso, y mencionábamos un informe del UNICEF, que también coincide con el INDEC, que hay una baja, según las estadísticas, importante de la pobreza, poco discutible, digamos. Por lo que vemos y lo que usted relata, en la universidad esto no se contempla, todo lo contrario, digamos. No, al contrario, lo que hemos notado aumentando es la pobreza entre los universitarios. Aumentando la pobreza, digo, necesidad del pluriempleo o más salarios en la casa, digamos, o alguien más tiene que salir a trabajar que antes no lo hacía. Ojalá que el gobierno esté escuchando esta nota, ¿eh? Ojalá, alguien por lo menos que le cuente. Ojalá, si lo medís desde ese lado, bueno, puede ser, pero eso ha significado tener que buscar otros recursos para sostener el hogar, ¿no? Eso es así. Tal vez antes con un salario en casa y alguna ayuda se sostenía, hoy ese salario no alcanza para sostener el hogar, teniendo en cuenta que la base de la que hablamos, que está en ese salario, es el 50-60% de la planta docente universitaria, y sostenida fundamentalmente por docentes simples o semis, con 10 o 20 horas de trabajo, que en realidad no es que antes se sostenían,
pero hoy para poder llegar a completar un salario hay que trabajar mucho más que lo que se trabajaba antes por fuera de la universidad. Esa es una realidad hoy que realmente nos preocupa mucho, porque, bueno, todo esto que hemos descrito, ¿no? Sobre todo las renuncias, la renuncia a la universidad, a seguir en el camino de la formación de cuadros académicos, de cuadros profesionales, eso es lo que más preocupa, creo, en este contexto. No, y además el daño, ¿no? Porque entendemos, y bien lo decía usted ahí, hay docentes que tienen trayectoria como docente, ¿no? Como personal docente de años y años destacados justamente por el acompañamiento de grandes profesionales, que también lo tenemos que decir, hay grandes profesionales que han pasado por la universidad pública, pero que eso implica un daño también irreparable para las distintas carreras, ¿no? Entendiendo de que hay personas que son referentes justamente de, no sé, Córdoba, Buenos Aires, hablar de los distintas formaciones que tiene nuestra universidad a lo largo y a lo ancho del país, pero es nuevamente tomar una persona y que inicie el camino nuevamente. Sí, es así. Es la eterna discusión, creo yo, o por lo menos una discusión histórica, de si en educación se invierte o se gasta, ¿no? Entonces, si lo veo como gasto, es parte del comercio, del mercado, lo que se compra y lo que se vende, y entonces el mercado me dice en qué gasto en educación. Si lo vemos como inversión, que creo que es la posición en que hay que ver a la educación, a la universidad, bueno, es una inversión que se hizo en ese docente, invirtió su tiempo el docente, pero a la vez la universidad, el Estado, invirtió en la formación y esa formación, ese docente, investigador, en lugar de volcarlo o seguir volcándolo en la universidad, se traslada al sector privado, en el mejor de los casos, pero también hay un número importante que se va del país. Sí. Bueno, ese es el daño que se hace, ¿no? Esto de no ver que lo que hoy se invierte en la universidad es realmente un avance hacia el futuro, y obviamente en el crecimiento del país, eso es innegable, ¿no? Bien, Francisca, desde que hubo cambio de gobierno, la universidad se volcó a las calles justamente para enfrentar distintos atropellos, y esto coincidimos que han sido acompañados por distintos frentes gremiales, ya sea locales y nacionales, pero también había un pedido latente, ¿no?, por parte de distintos sectores, es la postura de la CGT. La CGT viene con cambio del triunvirato, con una reoxigenación si se lo quiere, pero entendiendo de que ahora también se pone sobre la mesa la discusión de la reforma laboral y un presupuesto que parece que lo archivaron en el 2025 y lo quieren reflotar, 2024, perdón, y lo quieren reflotar para el próximo año. ¿Qué reflexión le queda a usted de esto? Sí, cuando hablamos de reforma, la verdad que no es una linda palabra, ¿no? Porque nos trae como... Y malos recuerdos. Malos recuerdos. Si lo vemos en la universidad, la reforma universitaria fue un cambio rotundo en la concepción de la universidad como gobierno. Por lo tanto, si yo pienso en esa reforma, digo, fue positiva, ¿no? Abrió las puertas, libertad de cátedra. Sí. Lamentablemente, cuando hablamos de reforma laboral, cuando hablamos de reforma impositiva, cuando hablamos de reforma previsional, nada bueno nos trae. Eso, lamentablemente, digo, porque ¿cómo no vamos a estar a favor de la actualización de leyes? Digo, obviamente los tiempos cambian, hay que pensar en esos cambios. El problema es que siguen siendo las mismas recetas de hace muchos años las reformas que nos presentan hoy, no hay novedades, sería, ¿no?, en las reformas. Por lo tanto, va a ser otra situación, me parece a mí, de conflicto general en esto que vos mencionabas, Carla, de las multisectoriales, sí, las intergremiales,
va a ser, me parece, una situación de conflicto más, creería yo, con más masividad y estar en la calle. Con el cambio de la CGT, bueno, es lo que esperamos, ¿no? Una CGT que no solo pueda sentarse a mirar la reforma y tener una mirada crítica sobre la reforma, sino que además acompañe la calle, la movilización en la calle, porque lo de la ley de financiamiento universitario no hubiera sido posible si no hubiéramos estado en la calle. Así nos lo expresaron los legisladores, incluso la necesidad de que la calle acompañara lo que estaba pasando adentro del recinto. Entonces, yo creo que es una complementación de ambos y que el cambio de la cúpula de la CGT, del triunvirato, realmente oxigene, como vos decís. Habrá que esperar. Digo, no es mala palabra negociar, porque parece que cuando hablamos de negociar siempre hay algo espúreo por detrás. Me parece que no es una mala palabra la negociación, siempre y cuando esa negociación vaya, desde el caso de los trabajadores y de los sindicatos, en beneficio de quienes representamos. Porque si no, es imposible. Es lo que nos pasa en la universidad hoy, que no tenemos ámbito paritario y nuestras recomposiciones salariales son por decreto, todas por debajo de la inflación, más allá de que la inflación es baja. Entonces la negociación es buena. Si yo puedo sacar 2 puntos más, 1 punto más, medio punto más de lo que el gobierno trae, es bueno para mis afiliados y es bueno para todos los trabajadores de la universidad. Bueno, eso creo que es, ¿no? Le hago una pregunta. Y leer qué es lo que dice, ¿no? Por lo menos por mí la última pregunta. ¿Qué porcentaje de acatamiento tiene hasta el momento el paro? ¿Tienen medido eso? El día de ayer el porcentaje fue bastante alto, teniendo en cuenta la altura del año en la que estamos, ¿no? Claro. Cierres, parciales. Lo que sí hemos registrado, te diría que en la mayoría de las universidades, son acciones de visibilización. Clases públicas, diferentes acciones para esto que vos decías al inicio de que bajó un poco la espuma. Bueno, revitalizar en este final de año y visibilizar qué es lo que nos está pasando. Sí, tener en cuenta que el paro lo estamos llevando adelante las dos CONADU, como decíamos, ¿no? La CONADU histórica y la CONADU, y por lo tanto eso nos da como más carne en el paro, pero venimos registrando altos porcentajes de adhesión con acciones de visibilización. Ahora, Francisca, ¿se considera o se tiene en cuenta de pasadas estas 72 horas profundizar las medidas? No sé, estamos también de cara a lo que son mesas de exámenes del turno de diciembre. Por ahí el cierre de cuatrimestre se demora un poco más, pero entendiendo justamente que es necesario visibilizar la situación que no solamente afecta a los docentes, no docentes investigadores, ¿no? Sino también a aquellos alumnos que están haciendo malabares entre el trabajo, la sobrecarga laboral, la situación económica, las distancias y poder llevar adelante una formación universitaria. Sí, es una época del año compleja. Los finales y principios son momentos claves en la educación. En este momento estamos llevando adelante una consulta porque la afectación de mesas de exámenes es una medida muy incómoda, no acompañada masivamente por docentes, salvo situaciones extremas. Digo, yo puedo contar con los dedos de la mano afectación de mesas de exámenes. No es lo usual afectar una mesa. Recuerdo la más cercana, creo que fue julio del 2018, sí, que se afectó un turno en el mes de julio. O sea, no es fácil tomar esa decisión. Por lo tanto, estamos realizando una consulta para ver cómo seguimos. Tenemos plenario el martes 18, donde evaluaremos esa consulta y ahí resolveremos los pasos a seguir. Por lo tanto, en eso estamos ahora. Si continuamos con acciones de visibilización y alguna actividad fuerte, posiblemente en Cava, alguna acción callejera, que no creo que sea una movilización, pero sí una concentración o algo que nos ponga
lamentablemente, ¿no? En el centro de la discusión, que es Cava. Eso lo sabremos la semana que viene, el martes 18. Bien, que cierra la consulta el día lunes. Y bueno, ahí tendremos cómo seguimos en este plan de lucha, terminando este 2025 con no mejores, no auspicioso para el 2026, porque vos dijiste algo del presupuesto. Sí. Y el presupuesto para este 2026 que viene es prácticamente un reconducido nuevamente. La diferencia va a estar en que si se aprueba la ley de presupuesto nacional, la ley de presupuesto general de la nación, donde está incluido el presupuesto universitario, lo va a decir una ley, pero el aumento de porcentaje con respecto al 2025 es exiguo y nos planta casi en un presupuesto reconducido nuevamente. Bien, nosotros vamos a estar atentos a todas las novedades. Somos más que agradecidos por esta comunicación. Siempre es un gusto poder dialogar con usted, Francisca. Esperemos que en algún momento nos pueda volver a visitar a la provincia de Jujuy. Entendemos de que es una labor bastante ardua la que lleva justamente, ¿no?, como secretaria general de la CONADO Histórica, y además entendemos de que cada una de las acciones que están llevando adelante tienen una razón de ser, y esperamos justamente que se sigan acompañando en las calles como se vienen acompañando, ¿no? No solamente hablar de docentes universitarios, de toda la familia de la universidad, sino también los autoconvocados que se van sumando a cada una de las visibilizaciones en las calles. No, agradecerles la comunicación, la verdad que es para mí también es un gusto poder conversar con ustedes. Me debo un viajecito a Jujuy, ya en algún momento los compañeros y compañeras ya me dicen que les haga una visita, así que prontito seguramente andaré por ahí y los iré a visitar. Así que nada más que agradecerles la nota esta de hoy y saludar a la audiencia, que sé que es importante la audiencia de la radio, así que saludar también a la audiencia. Que tengan un buen día y un abrazo para los dos. Un abrazo enorme. Ahí estuvimos dialogando con Francisca Staiti, la secretaria general de la CONADO Histórica, para hablar de las 72 horas del paro universitario, un tema no menor que ponemos en agenda para esta semana, si bien lo hablábamos casi al pasar, es profundizar justamente el panorama con una de las cabezas nacionales, ¿no?, que tiene la CONADO Histórica, que es la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa, vamos a cumplir con nuestros auspiciantes y enseguida volvemos con más Minuto a Minuto. En Jujuy, escuchás